Buenos días. En primer lugar, quería dar las gracias por esta invitación. Yo ahora mismo estoy trabajando en el Crop Research Institute de Praga como investigador senior en el programa de movilidad de la Unión Europea, y mi trayectoria empezó, como veremos a continuación, allí por los años 94, y he sido el coordinador del grupo de aguas de la Asociación Española de Teledetección desde su inicio hasta el año pasado, que en el Congreso de Murcia ya hice relevo después de, no sé, 10 o más años. Me invitaron a dar esta conferencia y mi actividad siempre ha estado relacionada con el mundo del agua. Cuando me comentaron el tema de la conferencia y el título de las charlas, ayer, hoy y mañana en España, pues recordé un poco los inicios y en base a ello he planteado cómo se está o cómo ha ido desde el siglo pasado hasta el presente, y con la idea de un futuro cercano, todos los temas de agua y relacionados con los estudios de ecosistemas acuáticos. Bien, mi presentación va a ser lo más concisa posible, teniendo en cuenta que se ha dado un gran salto en estos 20 años en todos los temas: instrumentación, conocimiento, nuevos sensores, plataformas. Multitud de investigaciones han llevado a que hoy en día podamos plantear, con cualquier tipo de sensor, poder estudiar, con muchos sensores, poder estudiar cualquier ecosistema. Bien, una pequeña introducción de la herramienta. Pues hay que tener en cuenta el planteamiento. Esta es una diapositiva bastante antigua, de 1990, en el cual el sistema estaba pensado simplemente para un usuario final, en el cual pues se le daba la información. Hoy en día el usuario final somos todos nosotros en tiempo real. Y en el caso, yo lo pongo el caso más conocido, más sencillo, que es el hombre del tiempo. El hombre del tiempo está basado en imágenes de satélite, ni más ni menos. Y hoy en día nos fiamos del hombre del tiempo, sabemos hasta cuándo, pero hace unos años hubo algún meteorólogo y algún presentador de televisión que perdió alguna apuesta públicamente. Bien, hay que tener en cuenta nociones básicas de física para poder entender cómo funciona un ecosistema acuático. La luz llega a la materia y tenemos los siguientes procesos. Se transmite, pasa a través de ella, se refleja, parte es absorbida y parte se refleja en todas las direcciones. Nosotros nos vamos a encontrar un medio muy complejo, porque estamos acostumbrados a vivir en el mismo medio en el cual nosotros estudiamos. El agua es un medio en el cual nosotros nos movemos, no estamos en él, y tenemos que estudiarlo siempre desde fuera. Ese es el primer problema que vamos a encontrarlos y nos encontramos. Las variables que más se utiliza en teledetección es la reflectancia, con medidas de radiómetros. Los radiómetros hoy en día son más accesibles, baratos y mucho mejores que los que había el siglo pasado, y eso ha dado oportunidad a poder conocer con mayor precisión todo el comportamiento de la relación energía-materia. Bien, empecemos con los principios básicos. Una fuente de energía que ilumina y llega a la atmósfera. La atmósfera tiene unas ventanas en las cuales deja pasar la energía, y el principal problema que nosotros nos encontramos es que en esas ventanas la causa por la cual la energía no pasa es el agua. Con lo cual tenemos el agua en el medio que queremos estudiar, el agua en la atmósfera y el agua por todos lados. Esto es un primer problema. El segundo problema es que el agua está formado por partículas indistinguibles. Nosotros, cuando lo mezclamos, el agua, sinceramente, no sabemos si viene de un sitio o de otro.
Simplemente es así de simple y de complejo. Bien, un radiómetro nos mide la energía que llega a él y en principio toda la teoría de la ley de Planck pues se ve trastocada por las ventanas atmosféricas y nos encontramos que no es tan sencillo analizar la información que nos llega al radiómetro. En primer lugar, porque necesitamos un buen aparato de medida, con una buena precisión. Lo vamos a medir en atmósferas, con lo cual tendremos las ventanas en las cuales nos permiten o no nos permiten trabajar. A los que estamos trabajando en superficie, porque las otras ventanas son utilizables por nuestros colegas que estudian la atmósfera. Bien, a nivel de teledetección, las primeras referencias pues están en el Museo Nacional, en la cual se hace referencia a la batalla de 1794, en el cual Napoleón colocó a unas personas para avisar por dónde venía el enemigo. Ellos lo escribían, cogían un papel y lo lanzaban al suelo para que otra persona se lo llevara a Napoleón. Digamos que estos son los principios básicos. Es una plataforma, un sensor, que en ese caso era el ojo, un medio de transmisión, el papel, una piedra, algo que llegara y alguien que la interpreta. Bien, lo primero que vamos a estudiar va a ser, para poder entender, es nuestro ojo. Cómo se entiende desde el punto de vista de teledetección. Nuestro ojo es un sensor. Es un sensor en el cual, pues, si lo comparamos con un ordenador de los de ahora, tiene una cámara, tiene una fuente de información, una traducción de los medios, que transforma toda la información en una matriz. Espectralmente, el sensor, nuestro ojo, tiene 3 bandas. Una es el azul, el verde y el rojo. A este rango se le denomina visible y es donde nosotros normalmente vemos. Normalmente digo porque hay personas que tienen deficiencias en las cuales van a poder tener más o menos. Bien, ¿qué resolución espacial tiene nuestro ojo? Pues aproximadamente 1 milímetro. ¿De dónde obtenemos esa información? Muy sencillo, coger una regla. La unidad mínima que tenéis son milímetros, por lo tanto, nuestro ojo la separa perfectamente. Tenemos 3 bandas y tenemos nuestra resolución espacial. Estas 3 bandas nos permiten trabajar con los colores. La combinación de ellos nos dan un diagrama cromático, en el cual vamos a poder trabajar con una primera base, que es el color. Bien, este color nos da información de lo que nosotros vemos, de lo que refleja. Pero en el agua tenemos, este es un dibujo que a mí me gusta mucho, lo llevo utilizando desde hace mucho tiempo. La energía que llega del sol pasa por la atmósfera, llega al agua, esta es la distorsiona, llega al fondo, vuelve a pasar por el agua, vuelve a pasar por la atmósfera y luego llegan los sensores. Estos sensores pueden estar en superficie, pueden estar en drones, pueden estar en satélites, en lo que queramos. Con lo cual, todo este procedimiento hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué nos encontramos en el agua? De todo. ¿Por qué? Porque realmente el agua es un gran disolvente, por lo tanto, cualquier cosa podemos encontrar en el agua, que lo disuelva. ¿Qué no encontramos? Pues aquellas cosas que no se mezclan con el agua. Pero desde el punto de vista nos vamos a encontrar que muchas veces no sabemos qué tenemos en el agua, como ya veremos. Bien, remontándonos al siglo pasado, principalmente los temas de teledetección en aguas continentales se empezaron a realizar por el Centro de Estudios Hidrográficos, que era el centro en el cual se desarrollaron todas las relaciones con Estados Unidos para avances en aquel momento, en la década de finales de los 80, primeros de los 90. Y yo llegué a Madrid, Estados Unidos, en 1993. Me puse en contacto con el doctor Chubieco
Y allí empecé, debido al doctor Antonio Sastre, a trabajar con los temas de agua en las lagunas de Gravera, de aquí de Arganda. Me puse en contacto con el Centro de Estudios Hidrográficos, con Ramón Peña, y empecé a utilizar las herramientas cómo se trabaja en aquel momento. En aquel momento eran datos de campo, imágenes del Landsat 5, en las cuales se obtenían regresiones múltiples para ajustar los datos de campo a las imágenes. Funcionaba muy bien para las imágenes que existían, pero no se podían hacer estudios multitemporales porque no se tenían datos de todos los momentos ni de todas las cuencas. Había otro pequeño problema y era que el tiempo de procesamiento era muy largo. Yo en 1999 empecé a trabajar en el Centro de Estudios Hidrográficos y lo primero que empecé a terminar fue un informe de 1993. Por lo tanto, los informes, el tiempo de procesamiento de la información era muy largo, demasiado largo. En aquel momento, uno de los objetivos que nos planteamos fue que no era operativo tener varios años todo este tratamiento para llegar a una información de años atrás. Bien, sin embargo, todo era lo que había en aquel momento. Simultáneamente, el INTA consiguió los avances en plataformas aéreas para conseguir imágenes de alta resolución espacial. En aquel momento, 1997, yo tuve la gran suerte de tener un vuelo experimental realizado por el INTA y tomando datos de campo por el equipo de CEDES y la Universidad de Alcalá de las lagunas de Gravera. Y estos es los primeros resultados que fueron publicados en Lignética en 1999. Bien, se llegó a lo que se podía hacer en aquel momento, pero no podíamos dar una respuesta eficaz. ¿Por qué? Porque no conocíamos el comportamiento de la energía en el agua. No teníamos medidas, no sabíamos cómo se comportaba. El Centro de Estudios Hidrográficos compró el primer radiómetro ASD adaptado al agua, con todas las plataformas y todos los equipos para medir el comportamiento fuera y dentro del agua. Lo que nos permitió, lo que me permitió obtener las primeras medidas que se reflejaron en mi tesis doctoral. Bien, empezamos con medidas dentro del agua. Se realizaron medidas a distintas profundidades y vemos cómo la energía se va atenuando en función de la longitud de onda. Vaya, ¿hasta qué profundidad? En aquel momento teníamos una sonda y un equipo que llegaba hasta 2 metros. Pues se observó hasta esa profundidad. Voy a dejar esto aquí porque esto son medidas del 2000 y en el curso que damos en la Universidad de Valencia con datos de campo hemos aprendido durante todo este siglo cómo se comporta el agua y lo enseñamos ya a los alumnos. Por lo tanto, lo dejaré. Esta es la primera diapositiva, medidas en el cual se obtuvieron el comportamiento del agua. El coeficiente de atenuación difusa, porque nosotros tenemos un pequeño problema cuando trabajamos con el agua. Tenemos un índice de fracción, que es un índice de fracción complejo, porque se atraviesa a otro medio y el coeficiente de atenuación difusa nos da cómo se atenúa, en función, como hemos visto antes, de la longitud de onda. Esta longitud de onda depende, la energía de la atenuación, el coeficiente de atenuación difusa, depende de la longitud de onda. Y lo que sí conseguimos obtener es que la luz penetraba en el agua en un rango muy conocido, en el rango visible. Casualidades de la vida. Tenemos un ojo que se adapta bastante bien a las zonas de agua. Bien, en el Centro de Estudios Hidrográficos desarrollamos varios proyectos para la Agencia Espacial Europea, con MERIS, en el cual estudiamos todas las propiedades ópticas del agua, tanto las aparentes como las inherentes, desarrollando equipamientos ad hoc
adaptando pues, los protocolos de la NASA para oceanografía. Es decir, nosotros lo único que nos basamos en estos protocolos y en estos procedimientos para adaptarlos a nuestras masas de agua. El MERIS tenía una resolución espacial de 300 metros, con lo cual no podíamos estudiar todas las masas de agua, pero sí nos sirvió para aprender el comportamiento y la metodología de esta técnica para los ecosistemas acuáticos. El radiómetro, el ASD, que se adaptó para poderlo utilizar en cualquier embarcación, medidas de reflectancia en distintos ecosistemas, en las lagunas, en el Guadalquivir. Y el siguiente paso que empezamos a dar fue estudiar las propiedades ópticas del agua, las aparentes, que las habíamos empezado a estudiar ya con la reflectancia, el coeficiente de atenuación difusa, y las inherentes. ¿Qué diferencia hay entre unas y otras? Las propiedades ópticas inherentes es cuando tenemos medidas aisladas, una muestra de agua en el laboratorio. Las aparentes son las que influye la energía que le llega. ¿Están relacionadas entre sí? Por supuesto. Estas relaciones se obtuvieron a través de modelos de simulación que hoy en día siguen vigentes porque funcionan bastante bien, el modelo de simulación de Monte Carlo. Y podemos encontrar una buena relación que hoy en día se sigue manteniendo. ¿Qué ventaja tenemos con estos datos? Pues que hoy en día tenemos muchos más datos, mucha más información. Además, ya no solamente medimos el agua, nos hemos dado cuenta que en el agua, en los ecosistemas acuáticos, tenemos vegetación. Por lo tanto, los que nos hemos dedicado al agua también nos hemos tenido que dedicar a temas de vegetación, por ejemplo, con el proyecto Sargal, en el cual ha sido un desarrollo del estudio de las macroalgas y ver cómo se influye a la hora de los procedimientos y el tema de color y otros comportamientos en el agua. Voy a hacer... Bien. En esta diapositiva quiero hacer hincapié en la famosa fórmula que me dice todo el mundo. No se entiende. Digo, es muy sencillo. La energía que nos llega a nosotros, el O menos significa justamente por debajo de la superficie, el O más por encima, que hay una relación directa entre fuera y dentro, tiene dos partes. Una que es solamente del comportamiento del agua y otra que es del comportamiento del fondo. En el comportamiento del agua, nosotros vamos a estudiar solamente lo que hay en el fondo, en el agua, perdón. Y luego, si tenemos influencia del fondo, pues tendremos que estudiar cómo se atenúa la luz en el recorrido y cómo llega al fondo. Y es muy sencillo, influencia del fondo o agua. Las dos partes es lo que nosotros vamos a estudiar siempre. ¿Cuál es la circunstancia? Que nunca sabemos qué tipo de agua nos vamos a encontrar. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta esta circunstancia. Y tampoco sabemos qué atenuación y qué comportamiento de la luz tiene cada masa de agua. Como comentaba antes, pues se hicieron medidas en distintas macroalgas, encontrando una buena librería espectral que nos permitió hacer una clasificación automática de los tipos de algas y el comportamiento que tendría en las imágenes. Ya esta diapositiva siempre la pongo porque en el 2012 participé en Global Lake, en Stirling, en el cual ya en aquel momento nos preguntábamos, ¿qué podemos estudiar? ¿Qué ecosistemas podemos estudiar? Pues podemos estudiar lagos, lagunas, humedales, embalses, zonas costeras, ríos. Aquella es una imagen de Guadalquivir con una resolución de World 2, una resolución de 2 metros. Pero esos no son todos los ecosistemas acuáticos. Quedan los arroyos. ¿Qué podemos estudiar hoy en día? Todo.
Otra cuestión es el tiempo que nos lleve, porque si tenemos una imagen cuya resolución espacial es de 3 milímetros, es muy difícil entender qué información tenemos ahí. Por lo tanto, ahora en día podemos estudiar con imágenes de drones, instaladas en drones, hiperespectrales, multiespectrales y térmicas, cualquier masa de agua. Desde arroyos hasta zonas costeras y mares. Bien, ¿desde qué tipo de plataformas? Desde cualquiera. Sean drones, sean helicópteros, sean sensores, satélites, aviones. Justamente participé en un muestreo que hubo conjuntamente con el INTA, el CEDES y las Fuerzas Aéreas Españolas para hacer un experimento de seguimiento y toma de muestras en helicópteros. Esto realmente nos sirvió para delimitar la potencia que tenían los helicópteros y el coste que tenía dicho proyecto. En aquel momento pues, se pudo hacer y creo que en temas de agua no se ha vuelto a realizar este experimento. Bien, otra cuestión es la metodología. Hay que tener en cuenta que nosotros dependemos, cuando estudiamos los temas de los ecosistemas acuáticos, de muchos parámetros. Primero, necesitamos buenas campañas de campo que generan librerías. También necesitamos laboratorios muy específicos. Cuando ya tenemos las imágenes, necesitamos buenas correcciones atmosféricas. ¿Por qué? Porque el agua refleja muy poca energía. Normalmente, si son aguas claras, puede estar por debajo de un 1%. Un 1% muchas veces es el error que da un aparato de medida. Por lo tanto, tenemos que tener buenos aparatos. Trabajo de procesamiento, base de datos, informes y el usuario final. Importante, cuando se obtiene un trabajo en ecosistemas acuáticos con teledetección, tener muy claro el objetivo, la planificación, qué sensores vamos a utilizar, plataformas, qué corrección atmosférica, porque nosotros vamos a trabajar en el agua y en la atmósfera hay agua también. Por lo tanto, vamos a tener que ser muy precisos. ¿Cuál es el objetivo y qué queremos obtener? Cartografía temática de fondos, del agua, exactamente, muy complejo. Se han desarrollado por distintas instituciones españolas adaptación de los protocolos de la NASA, no solamente por el CEDES, sino también por la Agencia del Agua Andaluza, en el cual desarrollamos un estudio del fondo marino del Cabo de Gata. Todo lo que son las librerías espectrales, el laboratorio, este es el laboratorio del CEDES con todos los equipamientos, que día a día vamos actualizando. Las bases de datos. Cuando ya tenemos toda esta información, nos permite obtener algoritmos. Estos algoritmos van en función de lo que queramos estudiar. Si queremos estudiar temas de calidad de agua, pues los parámetros fundamentales, la clorofila, el disco de Secchi, la transparencia, sólidos de suspensión, las cianobacterias, en función de lo que queramos estudiar. La validación, importante, saber el error que cometemos. Si es bueno o es malo, porque tenemos que informar de dicha aplicación. Y luego todo lo que es la ejecución, desarrollo de programas ad hoc, todo software, y el procesamiento en tiempo real. Ya con el MARIS tuvimos una discusión y es cuasi tiempo real. Yo sigo diciendo que es tiempo real. Yo me llega la imagen y en tres horas, el tiempo que en aquel momento la tecnología me permitía, obtenía el resultado. Y en 3 horas y 10 minutos el gestor tenía la información. Lógicamente, es casi tiempo real porque depende de un pequeño desfase. Estamos hablando del 2010, 3 horas. Hoy veremos que el procesamiento, este tiempo, se ha reducido considerablemente. Todas estas cuestiones nos permitieron desarrollar ya en el 2010
un sistema de gestión útil, de algo que tardaba años en el siglo pasado a 3 horas en 2010. Pero nos quedaba un siguiente paso que normalmente se olvida. Los investigadores olvidamos que tenemos que dar respuesta a los gestores. Y un tema muy importante es convencer de la necesidad y de la utilidad. En el 2008, esto fue con colaboración de la Universidad Autónoma de Madrid, desarrollamos un ejercicio para ver la utilidad de las imágenes MERIS, intentar convencer de su uso por los gestores de la Dirección General del Agua, en el cual se analizó todos los límites, ventajas, inconvenientes de las imágenes MERIS. Los avances que se produjeron fue que nos encontramos que es necesario una revisión del estrado trófico. ¿Por qué? Porque tenemos más información. Tenemos información en aquel momento cada 3 días. Bien. Tenemos además información de todas las masas de agua que el sensor MERIS podía detectar. Pudimos dar un estado ecológico en función de las variables que se pide la directiva, no de todas, porque los sensores en aquel momento, con 300 metros, no podíamos determinar todo, pero sí podíamos determinar las cianobacterias y dar una alerta de muestrear, de prevención. Además, se incorporaron otros sensores, como el Burbiu 2 para ríos, humedales también, el cabo de Gata, como he comentado anteriormente, con imágenes aerotransportadas y sensor Pro, datos de campo. Toda esta información han sido reportados en distintos papers a nivel nacional e internacional. Aplicación de la Directiva Marco. Con toda esta información fuimos capaces de convencer a la Dirección General del Agua de la utilidad de la teledetección. Lo que no fuimos capaces fue de que se consolidara dicha herramienta dentro de la Administración. Y entonces la Dirección General del Agua sacó un concurso público para implementar y ser más eficaces en la gestión. Este concurso público lo consiguió la empresa Ambisat. Esta es una diapositiva que me cedieron para el congreso que estuvo en Stirling, en el cual ellos lo único que hicieron fue dar rapidez, eficacia a todos los avances de investigación que se habíamos conseguido en la primera década del siglo XXI. Bien, llegamos y MERIS muere. Nada, sí, ha sido una pequeña partícula que ha atravesado el sensor, pero ha muerto. Y en aquel momento todo el mundo dijo, ¿y ahora qué hacemos? Llegaron los drones y empezamos a obtener otro tipo de información. En el proyecto LIFE, Aguas, del cual participé, pues era adaptar toda la metodología, todo el conocimiento a las imágenes de drones. Tienen un pequeño problema, que ya veremos a continuación. La ventaja, la resolución espacial, las imágenes térmicas, de maravilla. Lo cual nos permitían, además, con los nuevos sensores Landsat, llegar a estudiar también la influencia de las aguas subterráneas en tiempo real. Esto es una imagen de nuestro amigo doctor Covelas, que estuvo aquí la semana pasada. Doctor Covelas va desde el 1980 y tanto a muestrear todos los meses a la Laguna de las Madres, aquí, y justamente el 29 de octubre del 2014, pues fuimos con él para obtener una imagen de dron de una pequeña parte, entendiendo que los drones, las imágenes de drones también tienen su limitación. Es una laguna pequeña
y no podíamos obtener toda la laguna. Por lo tanto, empezamos a encontrar limitaciones. Toda esta información ha sido recopilada en el libro de la UNED, en un curso en primer lugar, que se llama Estudios de Aguas Continentales mediante teledetección, que lo único que quiso dar es recopilar toda esta información que se podría perder, que es una cuestión que muchas veces pasa, para que fuera la base de nuevas investigaciones. Bien, ¿qué pasó a continuación? Pues que llegó el Landsat 8. Hay que adaptar toda la metodología que habíamos aprendido del Landsat 5 y de otros sensores al Landsat 8. Y además ya tenemos drones, con lo cual podemos hacer un sistema de seguimiento y de emergencia en tiempo real. Esto fue un trabajo en el cual participé para la Confederación del Tajo, de experimento en el embalse de Picadas, en el cual se hacía con imágenes en aquel momento del Landsat 8 y existía la posibilidad de que si había una alarma, obtener una imagen de un dron que volaba todo el embalse y daba la información en tiempo real. La información se daba con las imágenes en base a capas que se incorporaban en un sistema de información geográfica y además luego la información temática, intentando complementar ambas. Bien, toda esta información y todos estos avances nos encontramos que en el 2014 el Vicente Caselles, catedrático de la Universidad de Valencia, me propuso que no se perdieran y divulgar y enseñar. Y empezamos a impartir un curso con el título de contaminación de aguas mediante teledetección, en el cual se enseñaba online práctica, es prácticamente todo prácticas, hay una pequeña introducción teórica para que las nuevas generaciones pudieran tener una herramienta de gestión y de búsqueda de empleo rápida. Ya vamos por la 4ª edición de este curso. ¿Y qué me enseñamos? 20 años después, pues ya sabemos muchas cosas del agua. En primer lugar, que el agua, el coeficiente de atenuación difusa, depende de la profundidad. ¿Y hasta qué profundidad puede llegar la luz? Depende de la masa de agua. En el Mediterráneo hicimos estudios que podía llegar hasta 50 metros. Por lo tanto, es muy difícil saber y determinar con precisión hasta dónde llega el agua. Se enseña con datos de campo de la Confederación del Ebro, tomados por profesores de la Universidad de Valencia, a trabajar toda esta información, a obtener la cartografía temática en base a la validación de algoritmos desarrollados y comparados por los alumnos. Y también se estudian temas de contaminación térmica. En aquel caso, el ejemplo se realiza con una imagen del Landsat 5. Todo esto son prácticas de alumnos. Bien, el año pasado, el 2017, en una reunión del grupo temático de aguas, pues se planteó y Manuel Herena se puso en contacto conmigo porque existía un grave problema en el Mar Menor. Había aumentado drásticamente el proceso de eutrofización y no sabían cómo afrontarlo. El estudio inminente era sencillo, mediante imágenes de teledetección, porque tenemos la gran ventaja de que no hay muchas nubes en nuestro país. Por lo tanto, podíamos utilizarlo. Y se ha realizado, y el lunes defenderá su tesis doctoral, Manuel, en base al proyecto de investigación FEDER, en el cual el Fondo Europeo
en el cual se ha financiado toda la actividad del estudio de seguimiento e implementación en tiempo real de las imágenes de satélite. Actualmente se ha implementado un sistema de seguimiento de teledetección con imágenes Landsat 8 y también Sentinel-2, el cual sostiene una cartografía temática que se incorpora a toda la información del sistema informático, el sistema de información geográfica del IMIDA, y se obtiene en tiempo real. ¿Qué tiempo tardamos en hacer ese procesamiento? Del tiempo que se descargan las imágenes, que normalmente depende de la velocidad de la red. ¿Velocidad de la red? Yo recuerdo que cuando empecé me dieron para unas imágenes Landsat una caja con cintas grandes. Ahora se descargan. Y vienen tardando, pues en función de ello, pues media hora. Más otra media hora que tenemos en procesamiento, con el MERI serán 3 horas. Ahora ya lo conseguimos en media hora. Y depende del tipo de imágenes. Por lo tanto, vamos avanzando. Se obtuvo toda la cartografía y se sigue en el tratamiento de las imágenes. Pero teníamos un problema. En el Mar Menor detectamos 2 tipos de comportamiento. Se analizó los mapas de clorofila y de turbidez. Bien, aumenta la clorofila, aumenta la turbidez. Un proceso normal. Sin embargo, en algunas imágenes veíamos que aumentaba la turbidez y disminuía la clorofila. Eso ya no está normal. ¿Qué pasaba ahí? Pues ante esta circunstancia, lo que se planteó, se me ocurrió, decir, vamos a hacer medidas de radiometría. Con estas medidas de radiometría, ¿qué medidas? Pues la de siempre, la reflectancia y la energía a distintas profundidades. Lo que nos permitieron, con el conocimiento de las propiedades ópticas aparentes inherentes, determinar el coeficiente de absorción del agua, del Mar Menor. Y dentro de él, además de la clorofila, encontramos que había materia orgánica disuelta y también lo que está disuelto pero no corresponde a algas, lo que normalmente se llama SNAP, que son partículas disueltas no algales. Bien, en la actualidad esto se encontró debido al muestreo de radiometría y este verano y en septiembre el Instituto Oceanográfico, que también lleva parte de investigación en el proyecto, ha tomado muestras tanto del agua como del sedimento para encontrar qué es esto realmente. ¿Cuál es el problema? Muy sencillo. Allí hay una gran cantidad de llegada de distintos tipos de agua y están disueltas. Y puede ser cualquier cosa. Ahora mismo se sigue estudiando. Pero ya sabemos su firma espectral, ya sabemos cómo es. Pero además no solamente hemos estudiado los temas del comportamiento que pasa en el agua, en el fondo, también obtenemos batimetrías, porque nos van a determinar cómo a pequeñas profundidades de centímetros los movimientos del sedimento generan o desaparecen barreras naturales. El IMIDA ha desarrollado un dron acuático, bueno, 2 drones, uno subacuático y otro de superficie, para tomar imágenes subacuáticas en directo, y el de superficie para tomar medidas de profundidad y poderlas relacionar con imágenes de satélites de alta resolución espacial. Pléiades, que tiene una resolución espacial de centímetros, Deimos, 2 metros, y aprovechando también pues, el Sentinel. Todo ello nos ha permitido estudiar el comportamiento de las golas, la conexión entre el Mar Menor y el Mediterráneo, de cómo se está moviendo el sedimento. Esta información o este estudio está basado en los trabajos que realicé
anteriormente con la Universidad Rey Juan Carlos de Desarrollo Metodológico de Batimetrías y con la Universidad de Cantabria para la estimación de correcciones atmosféricas para imágenes en zonas someras. Como podéis ver, he trabajado a lo largo y ancho de este país, cosa que tengo que agradecer y me gusta mucho decirlo. Pero no terminamos ahí. Nosotros también queremos trabajar y detectar problemas, como son los vertidos. Pero los drones tienen un problema al trabajarlos con las imágenes. La metodología de tratamiento de los drones se basa en puntos distinguibles, pero el agua son puntos indistinguibles, con lo cual desarrollé una metodología que la estoy enseñando en distintos cursos para poder afrontar el estudio de imágenes de ecosistemas acuáticos con imágenes de drones. Bien, el último trabajo que estamos realizando con empresas, es justamente ya un sistema múltiple de uso de todos los sensores y tecnologías que hay hoy en día, en el cual he colaborado con la empresa 3E Data del norte de España, de Galicia, para incorporar al estudio no solamente imágenes de satélite, en la actualidad el Landsat 8, el Sentinel-2, sino imágenes de drones, imágenes de sondas in situ, todo lo que sea disponible para dar la mayor información y el menor tiempo posible para la gestión del agua. Bien, los drones se han planteado como una solución a las imágenes de satélite en aquellos lugares en los cuales la cobertura nubosa es considerable o habitual, como puede ser el norte de España, el centro de Europa, y vienen siendo utilizados desde hace ya varios años. Imágenes multiespectrales, hiperespectrales y térmicas, como hemos comentado antes. En el cual nos permiten obtener la información. Esta información, el tratamiento, ya es en un breve periodo de tiempo, normalmente en un día o menos de un día, el gestor tiene toda la información. Ya estamos avanzando. Ya de los años del siglo pasado pasamos a las 3 horas, a la media hora, y con toda la información implementada en un sistema de gestión medioambiental del agua, lo tenemos prácticamente en tiempo real. Cuasi tiempo real. Y no puedo olvidar el trabajo con esta escuela. Es decir, afortunadamente colaboro con esta escuela en el máster de aguas y que este año hicimos una pequeña práctica de medida del disco de Secchi aquí en el estanque que tenemos aquí tenéis aquí en la escuela, para ver cómo la distribución y el observador puede variar la información de un punto a otro. Es una pequeña masa de agua que no es más grande que esta sala y, sin embargo, los alumnos pudieron observar cómo, dependiendo de la persona y dependiendo del lugar, variaba el disco de Secchi. Pudieron manejar la medida del disco de Secchi, pudieron ver la problemática que plantea las medidas del agua. Todo esto nos sirvió para plantear también luego un proyecto fin de máster que se ha leído en septiembre por la estudiante Carolina, que creo que está por la sala, en la cual se propuso un estudio de una nueva corrección atmosférica que ha sacado la NASA para las imágenes del Landsat 5 en la zona de las lagunas de Gravera, con una serie temporal desde 1984 hasta el 2011, estudiando la metodología que desarrollé en mi tesis a principios del siglo y viendo qué problemas plantea esta corrección. En principio, pues el error que se comete es excesivo y no se puede utilizar los algoritmos que desarrollé.
porque la corrección atmosférica que yo utilicé fue una corrección atmosférica desarrollada por la profesora Gelabert de la Universidad de Valencia, específicamente para imágenes Landsat, cuyos espesores ópticos eran pequeños, es decir, para aguas o zonas muy húmedas. El trabajo que ha realizado Carolina, pues evaluó con datos de campo, de radiometría que teníamos de la zona, si era posible utilizarlos o no directamente, y también con los datos proporcionados por el doctor Covelas, pues nos permitió hacer una evaluación de toda la evolución. Desarrolló metodología, algoritmos nuevos en base a esta corrección atmosférica y ha estudiado todo el comportamiento solamente del disco de Secchi, porque el curso era solamente un curso académico y había que terminarlo, lo suficientemente clarificador para preparar un paper que ahora mismo está terminando. Por lo tanto, mis felicitaciones a toda esta labor que se está haciendo en la escuela de divulgar y enseñar algo que en principio unos pocos personas teníamos el privilegio de poder aprender a base de solamente leer, porque no había otras formas y experimentar. Hoy en día podemos tener todos estos conocimientos. Bien, y quiero volver a hacer hincapié en algo que siempre digo en todas las presentaciones. Los trabajos se terminan cuando se publican. Ha cambiado mucho la filosofía desde el siglo pasado hasta hoy en día. En el siglo pasado no se publicaban ahí muchos informes, muchos estudios. Hoy en día este tema es totalmente distinto. La divulgación es fundamental. Bien, ¿y qué llega ahora? El Sentinel-3. Ya tenemos un nuevo sensor. Y después, pues el Landsat 9. Y después, el que venga. Ahora sí sabemos trabajar con este tipo de imágenes. ¿En cuánto tiempo? ¿En años? No, en unos pocos meses. Tendríamos disposición de imágenes ya y cartografía temática con todos los nuevos sensores. Tenemos bases de datos, tenemos información y sabemos trabajar. Por lo tanto, ya no tenemos miedo a todos los nuevos avances que nos vamos a encontrar en el siglo XXI, porque sabemos trabajar con esta información. Y no solamente sabemos trabajar, sino sabemos enseñarla para nuevas generaciones. Y esto ha sido prácticamente todo lo que yo vengo divulgando en los últimos años del trabajo que se está haciendo en España con teledetección en aguas continentales. Es muy resumido. Hay que tener en cuenta que ahora mismo hay grupos de trabajo pues, en Doñana, en la Universidad de Valencia, en el Mar Menor, en el norte, es decir, en todas las grandes masas de agua hay cerca un equipo de investigación que está trabajando con teledetección. Y poco más me queda por decir, solamente agradeceros vuestra presencia y si tenéis alguna pregunta, estoy a vuestra disposición. Muchas gracias, enhorabuena. Me llamo Pilar Iznar, soy del Observatorio de la Conservación del Patrimonio de la Sierra de Guadarrama. Tenemos una comisión del agua y estamos trabajando sobre el río Guadarrama. ¿Cómo podríamos acceder o aprovecharnos de esta información para nuestros proyectos? Bueno, en primer lugar, las imágenes ahora mismo de la Agencia Espacial Europea de los sensores son gratuitas. El Sentinel-2, la descarga es rápida. Existe una pequeña burocracia que es rellenar un formulario, con lo cual es 10 minutos lo que se tarda y acceder a todo. Lo que ya implica un mayor problema es desarrollar un sistema
como el que he presentado aquí, específico para el río Guadarrama. ¿Por qué? Porque no hay dos masas de agua iguales, por muy cerca que estén. Entonces, en base a la información de los sensores, incluso de drones que me consta que ya en la Comunidad de Madrid están utilizando, pues se puede desarrollar toda la metodología. El problema está en que cuando queremos hacer un estudio muy específico de una cuenca, un río, una masa de agua, pues hay que estudiar todas las especificaciones de esa masa de agua. Entonces, ¿cómo hacerlo? Pues hay librerías espectrales de masas de agua que están libremente por la red. Yo las mías, las que utilizamos en los cursos, están libres, pues siempre las pongo a disposición de todo el mundo porque se realizaron con dinero público y en mi opinión siempre ha sido un trabajo que yo realicé, pero en base al esfuerzo de todos, y entonces pues es posible. Ahora, desarrollar lo que he comentado en el sistema de Murcia o del Mar Menor o del embalse de Picadas o lugares muy específicos, pues hay que trabajar con todas las especificaciones de esa masa de agua, teniendo más que es una masa de agua libre que se mueve, con lo cual, teniendo en cuenta que ahora mismo las imágenes las tenemos cada 3 días, 2-3 días del Sentinel, entre el A y el B, pues habría que pensar un procedimiento para saber qué es lo que queremos estudiar, si es toda la zona bentónica, si es... Entonces, hay que hacer un estudio más detallado para vuestro caso en particular. Yo siempre lo digo, no hay dos masas de agua iguales. Yo en las lagunas de Gravera, la separación de ellas muchas veces es un dique, un metro de dique, y una puede ser oligotrófica y otra hipertrófica, con lo cual no tenemos una cuestión. En el río el agua se está moviendo, con lo cual está cambiando constantemente. Nosotros tenemos una información puntual, pero ahora mismo los sensores nos dan esa información. El problema está que esos sensores se dejan y al día siguiente no están. Eso es una de las cosas que ya hemos constatado. Entonces, pues hay que diseñar toda la dinámica en función a las especificaciones de la masa de agua de estudio, nada más. Nada. De todas formas, tenéis ahí mi correo para cualquier duda y pregunta, que estoy a vuestra entera disposición. Y si no, María Jesús, si no, estamos en contacto. Por lo tanto, ¿alguna pregunta más? Yo sí, te voy a hacer una pregunta. Bueno, a mí me han surgido bastantes dudas de varias cosas de las que has expuesto, pero fundamentalmente querría que, aparte de lo que es la resolución, nos contaras un poco las diferencias para el estudio de la calidad del agua entre drones y satélites con una resolución alta. La diferencia fundamental existe cuando nosotros tenemos una imagen de dron, que es esta, es que nosotros tenemos una resolución espacial de centímetros. Y para generar una imagen no es una imagen. Nosotros aquí vemos una imagen, pero realmente está formada por cientos de imágenes. Esa información, la energía que llega en cada fotograma, por llamarlo de alguna forma bien definido, que no es igual, pues en cada imagen o base cambia. Mientras que cuando se tiene una imagen de satélite se toma en bloque, aunque sea de alta resolución espacial, de centímetros. Entonces, la tomas a la vez, el mismo instante. Esta no, esta está tomada en un tiempo y cada imagen base genera toda la imagen. Sí, que son 2 minutos, pero no es una única base. Imagen, esa es la principal. La siguiente es que el problema de georreferenciación de los satélites está muy estudiado. Por lo tanto, la georreferenciación está muy bien asentada.
los drones, los sistemas de georreferenciación están muy bien para cuando son partículas o son puntos indistinguibles, distinguibles. Cuando estamos trabajando en el agua no se distingue. Podemos tener 4 fotogramas de la misma zona y tú dirías que es el mismo. Por lo tanto, todo el tratamiento que está acostumbrado a realizarse con la información de tierra o vegetación, para el agua no ocurre lo mismo. Entonces, en esta es muy sencilla porque hay un gradiente de temperatura, pero cuando se quiso realizar la zona del punto SP2 fue muy complejo. Y fue cuando me llamaron a mí, me dijeron, no, es que esto no se puede hacer. Le dije, sí, no se puede hacer con lo que se ha enseñado para tierra, estamos en el agua. Entonces, este es el problema que hay con los drones. Se necesita más tiempo para trabajar en el agua. Si además no tienes ninguna referencia con tierra, son todas las imágenes y no ves al fondo, todas las imágenes son iguales. Y eso, los procedimientos que hay de software, de puntos distinguibles, no los trato. Muchas gracias. Nada. ¿Nadie quiere decir nada más? Pues nada, muchas gracias, José Antonio. Pues nada, hasta la próxima. Gracias a vosotros por estar aquí.